Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy coordinador del curso virtual de atención al paciente con heridas. Hoy vamos a ver la atención al paciente quemado. Veníamos hablando entonces que las quemaduras tienen diferentes clasificaciones. Ahora vamos a ver la clasificación según la extensión de las quemaduras. Según la extensión de las quemaduras, uno hace una cuantificación del porcentaje quemado. Esa se llama la regla de Pulaski o la regla de los 9. ¿Qué establece Pulaski o qué establece la regla de los 9? Que cada área del cuerpo tiene un valor de 9%. Entonces, por ejemplo, Pulaski o la regla de los 9 establece que la cabeza y el cuello valen 9, que los brazos vale un 18%, los dos, que el torso vale un 36%, que las piernas valen un 36% y que el perine vale un 1%. Aquí en pantalla ve entonces cuánto vale cada uno de los brazos y por qué los brazos valen 18, ¿sí? El torso vale 36, aquí ve cada una de las asignaciones de los puntajes, de los porcentajes. ¿Qué quiere decir eso? Que si se quema solamente el brazo izquierdo, entonces va a tener un 4.5%. Que se quemó el brazo izquierdo y la pierna, entonces tiene 4.5% y 9%. ¿Sí? Usted va sumando cada uno de los porcentajes dependiendo lo que valga y va a tener un porcentaje total de cuánto está quemado el paciente. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que en esta regla de los 9 o la regla de Pulaski se establece que la palma cerrada de la mano del paciente representa el 1% de la superficie corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que si se quema toda esa palma, ¿sí? Ya estamos diciendo que se quema el 1% de todo el cuerpo. Aparte de eso, este instrumento de Pulaski me da una evaluación mucho más rápida de cuánto porcentaje está quemado el paciente. Hay otras maneras para saberlo, pero esta es como la más sencilla y la que más se maneja cuando se habla de quemados. Hay una variación de esta norma en pediatría donde hay que modificarla, sobre todo cuando hablamos de los lactantes. En los lactantes la cabeza representa el 19%, diferente a la que acabamos de ver en los adultos, y los miembros inferiores representa el 13%. También hay que tener en cuenta que se resta el 1% en la cabeza y se suma 0.5% en cada extremidad inferior hasta los 10 años. Tenga en cuenta esto para cuando valore tanto en adultos como en menores de 10 años. Acá les presento entonces una fórmula para el cálculo de superficie quemada. Esto lo van a ver con mayor profundidad en el documento y va a estar mucho más explicado. Aquí se la muestra entonces donde está el porcentaje, el área corporal, como ven acá, el porcentaje de cada área, ¿sí? Otra aquí y el porcentaje de cada área. Entonces ya usted, dependiendo la parte que esté quemada, pues suma cada uno de los porcentajes y da un total de porcentaje de quemadura en el paciente. Un paciente puede estar quemado el 37%, el 12%, el 50%, el 83%, dependiendo de las partes quemadas. Cuando haga la nota clínica, pues explicará el porcentaje de cada una, cuánto está quemada, para que todos entiendan el porcentaje total, de dónde sacó el porcentaje total de quemadura de ese paciente. Acá también van a ver una tabla, que son las principales tipos de quemadura, ¿sí? Y aparte de eso, las principales características de cada una. Ya las acabamos de ver, pues les recomiendo que vean esa tabla de resumen de las características principales de cada una de las quemaduras para que lo tenga en cuenta en su práctica clínica. Lo ve aquí en la unidad, en este video, pero también lo va a tener disponible en el documento como tal. Entonces, estas quemaduras también se clasifican dependiendo en la magnitud y el pronóstico como tal, dependiendo a la Asociación Americana de Quemados. Entonces, esa severidad se da dependiendo de una quemadura menor, una quemadura mayor o una quemadura moderada. Y explica entonces si es el 15% de superficie corporal quemada, ¿sí? O menos del primero o segundo grado en adultos, si es del 10%, del 2%, te da un tratamiento que es lo que ellos recomiendan que se debe hacer. En la quemadura moderada igual, qué es lo que se debe hacer, y en la quemadura mayor, qué es lo que se debe hacer. Usted sabe, por ejemplo, que en la quemadura menor se recomienda que el paciente esté hospitalizado hasta 48 horas para valorar riesgos. En la quemadura moderada también se recomienda hospitalización por mucho más tiempo, aparte de que sea un centro especializado para quemaduras. Y en la quemadura mayor ya la recomendación es que el paciente sí vaya a una unidad especializada de quemaduras, sobre todo cuando el paciente tiene EPOC
diabetes o está en embarazo, que eso aumenta la severidad de la quemadura y como tal pues la extensión de la misma, haciendo que demore mucho más tiempo para poder cicatrizar. ¿Qué factores agravan el pronóstico de quemadura? La edad, ya vemos ahorita que las edades extremas hacen que esto sea mucho más severo, la localización que también la mencionamos, los traumatismos que vengan junto con la quemadura, si es por ejemplo un accidente de tránsito en el cual pues hay choque del vehículo y el vehículo se enciende, pues va a tener dos lesiones, el traumatismo y la quemadura, y todas estas otras enfermedades que ven acá, que hacen que el paciente demore más para cicatrizar, que la herida demore mucho más tiempo abierta y como tal pues pierda electrolitos rápidamente. ¿Cuál es la fisiopatología de las quemaduras? Muy importante. Cuando aparece la quemadura, cuando se produce la quemadura, hay muchos mecanismos fisiológicos en los cuales se entra en un gasto metabólico rápido. El paciente está en un estado hipercatabólico en el cual gasta demasiadas calorías tratando de reparar ese tejido. Puede tratar de corregirlo, pero a lo último entra o puede entrar en un trastorno hidroelectrolítico, haciendo pues que se agrave la lesión como tal. Aparte de eso, pues va a depender también, como les mencioné ahorita, de la magnitud y el daño que haya. Esto hace, por ejemplo, que el paciente como tal, dependiendo el estado nutricional, pues la quemadura sea lo último más o menos severa, porque no tiene cómo sustentar la reparación rápida de tejidos. Una de las características de la quemadura, pues es que se altera la permeabilidad capilar. ¿Esto qué hace? Que esa permeabilidad capilar se aumente en la zona quemada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que como tal hay un trastorno en la microcirculación donde se da paso de líquidos, iones y proteínas del espacio intravascular al espacio intersticial, haciendo que el paciente se dematice, que es lo que pasa acá siempre en el paciente quemado. Por ejemplo, cuando usted se quema al sol, esa parte donde usted está quemado casi siempre se va a dematizar, ¿sí? Y ese edema casi siempre se ve mucho más aumentado porque hay liberación de sustancias vasoactivas, ¿sí? Tanto de la escara como de la quemadura, haciendo pues que el edema sea mucho más severo. Pero apenas disminuye la quemadura, el edema también va disminuyendo. Otro de los eventos importantes en las quemaduras es la evaporización. Esa evaporización casi siempre se da en condiciones normales, cuando se pierde más o menos el 2.8% de agua. En las quemaduras esta vaporización se multiplica por 10, ¿sí? Porque se pierde rápidamente agua, por eso se queman los tejidos, sobre todo en el estrato dérmico-epidérmico. ¿Esto qué hace? Que haya entonces ciertas alteraciones sistémicas, como son las hematológicas, donde hay una hemólisis gigante, ¿sí? De más o menos un 20% de la superficie corporal quemada, se destruye un 15% de glóbulos rojos, aumento en la bilirrubina del 5 a 10 miligramos por decilitro y se da, muy importante, una anemia resistente a tratamiento, ¿sí? Que esto es una de las características más importantes del paciente quemado y por la que más entra en conflicto en las instituciones. Se da una alteración de la coagulación, otro problema importante en el paciente quemado, porque se da hipercoagulabilidad, ¿sí? Aparte de eso hay actividad plaquetaria aumentada, lo que lleva a que haya presencia de microtrombos y adicional hay disminución de la antitrombina 3, que lo que causa como tal es una trombosis. Por eso algunas de las guías recomiendan que este paciente pues esté anticoagulado, ¿sí? Muy importante esto. Unas mencionan, aunque este es un punto de mucho debate. Hay importantes alteraciones cardiovasculares también, y acá tenemos, por ejemplo, la hipovolemia con disminución del gasto cardíaco, que se ve todavía mucho aumentada porque hay el edema, como ya mencionamos, ¿sí? Aumento de la evaporación, que ya también lo mencionamos, y alteración en la perfusión tisular, pues haciendo que se dé una importante hipoxia tisular, donde el paciente pues cada vez ese tejido va a perder mucha más vitalidad y puede entrar hasta en una necrosis de tejido. Una de las cosas con las que más tenemos que lidiar cuando el paciente está quemado es la infección. De hecho, es lo que más se presenta en este paciente, porque el sistema inmune muchas veces se vuelve incompetente para poder atender pues, la gran infección que se da, sobre todo porque la piel pues, pierde esa primera flora residente para atender la colonización de nuevos microorganismos. Eso se da entonces una contaminación endógena, ¿sí? Casi siempre entre el 80% de la infección se produce el mismo quemado porque la flora residente se vuelve una enemiga para el paciente y
como tal se da presencia de escara, y esa escara casi siempre hace que se dé una importante proliferación bacteriana. Por eso, como decía al principio, hay que hacer una escarectomía para poderlo quitar. También se produce entonces esa infección en la piel por la presencia de venotomías, de punciones, de cateterismos, escarotomías, y como tal pues todo lo otro que lleve siempre a que haya un ingreso al cuerpo del paciente por algún procedimiento. ¿Qué hay que hacer entonces cuando nos llega el paciente quemado en su primer momento? Una anamnesis completa, ¿sí? Tratando de mirar pues los aspectos importantes del paciente, como son entonces el estrato socioeconómico, con qué se quemó, en qué momento, hace cuánto, una exploración física completa para mirar el porcentaje de quemadura por la que sufre el paciente. Hay que detener el proceso que indujo la quemadura si el paciente todavía llega con la quemadura activa, y sobre todo esa zona, mientras el paciente llega a ser atendido, a ser irrigada, si se puede, pues con chorro de agua, con solución salina si la persona tiene a la mano. Casi siempre se hace con solución, pues con agua de la canilla, unos 20 o 30 minutos hasta que rebaje la temperatura y salga todo el evento que está haciendo pues el daño en la piel. Esto también que va a ayudarme, neutraliza el calor y controla las quemaduras de segundo grado. ¿Qué otras medidas vamos a tener? Ya en la clínica tenemos entonces la fluidoterapia. En esta la fluidoterapia se administran líquidos, ¿sí? Obviamente para que él recupere electrolitos, y esa administración de líquidos, la cantidad y el tiempo va a ser determinada por la superficie corporal quemada y el peso en kilogramos, ¿sí? Aparte de eso, hay que administrar al paciente analgesia, hay que disminuir la ansiedad y colocar oxígeno al mínimo al 40% para que se pueda desplazar todo el monóxido de carbono que llegó con la quemadura. Otras medidas generales es que este paciente hay que inmunizarlo, muy importante, hay que colocar el toxoide tetánico casi siempre a los pacientes en los primeros 5 años, ¿sí? Y sobre todo administrar inmunoglobulina humana antitetánica. Es importante también reconocer y tener en cuenta la dieta del paciente. Este aporte nutricional tiene que ser muy importante, sobre todo en las primeras 48 horas. Muchas veces la dieta debe ser rica en proteínas para que haya entonces una recuperación rápida de tejidos. Aunque algunas guías recomiendan que no sea proteínas, sino más calorías para poder recuperar al paciente. Entonces en esto hay un poquito de controversia. Lo que se ve en la mayoría de guías es que hay aumento de proteínas para la dieta de este paciente. Les recomiendo que en el documento donde está mucho más explicado este aspecto. Tenemos también, hay que retirar la ropa del paciente, ¿sí? Sobre todo si no están adheridas al cuerpo, para mirar las superficies quemadas y para bajar también temperatura. Y por si la ropa todavía está sucia del evento o de la sustancia que causó la quemadura, pues hay que retirarla rápidamente. Se hace una limpieza somera, una limpieza superficial, ¿sí? Con gasas empapadas en suero salino o con agua corriente, ¿sí? No a profundidad porque se dañan más tejidos. No se colocan antisépticos, no se puede lavar con clorexidina, con nada de estos, no se colocan colorantes, ¿sí? Ni nada de esto, porque muchas veces dificulta valoración a la profundidad de la lesión, sobre todo porque uno ve muchas veces que el paciente llega, si es de zona rural, con azul de metileno, con un montón de cosas que le aplican en esa zona para tratar de atender la quemadura, y muchos de esos productos, por ejemplo, si el paciente de una vereda, se utilizan en los animales en fincas. Entonces en los pacientes como tal eso no debe suceder. Entonces, ¿qué se recomienda? Que usted cubra las zonas quemadas con compresas empapadas en suero fisiológico, ¿sí? En agua, si está en una zona rural. Y de una manera, pues, disminuye la manipulación de dichas zonas, ¿sí? Con total asepsia, mientras le va a hacer la curación si está en la institución o si está en una zona rural, y tiene que llegar entonces a que le coloquen tratamiento, que llegue con gasas húmedas para también tratar de disminuir temperatura. Si está muy hematizado, lo que se debe hacer es elevación de las extremidades, ¿sí? Que es muy importante, elevación de la cama con ayuda de los rollos, si tiene que hacer rollitos, que es muy importante para que usted evite el síndrome compartimental. Obviamente tiene que quedar esas extremidades un poco por encima de la cabeza para que sea más fácil que se disminuya ese retorno y se disminuya el edema. Hemos visto otra de las partes de la clasificación de la herida y algunas de las características de esas clasificaciones. Hemos visto también algunas medidas generales que hay que tener cuando el paciente se quema, tanto en la zona rural como en clínica, cuando llegan a clínica. Es importante que tenga en cuenta que el manejo inicial casi siempre va a ser por la administración de solución salina a chorro
por una media hora o agua de la canilla de chorro por una media hora para que baje la temperatura y después de ahí pues debe asistir al centro de salud.